Hola, bella alma, ¿cómo estás? Bueno, muy encantada de compartirte mi historia con vos y ojalá pueda inspirarte. Mi nombre es Anabel Valentini, soy argentina, vivo en Argentina, vengo de una familia de clase media, somos 5 hermanos, mamá se quedaba en casa con nosotros, papá era el que traía el dinero para poder cubrir nuestras necesidades y bueno, y así es como me fui desarrollando a lo largo de toda mi vida. Cuando era niña, lo que observaba mucho era a las personas. Siempre buscaba ver por qué esta persona estaba sintiendo esto, se manejaba de esta forma. Es como que me gustaba mucho analizar, ver la postura, es como que leía, ¿no es cierto? Y lo que siempre me ponía a pensar y decía, ¿por qué yo tengo que hacer lo que mi mamá quiere si yo quiero hacer otra cosa? Era una persona que tenía mucha personalidad, cuando yo decía que quería algo, lo hacía y era fiel a eso, y por eso tenía tantos encontronazos con mi mamá, porque ella quería que yo haga lo que ella quería y yo no quería hacer lo que ella quería, sino lo que yo quería. Entonces, a lo largo de toda mi vida se fue gestando ese dolor de sentir que mamá no me apoyaba. O sea, ¿por qué yo tenía que hacer lo que mamá quería? Si yo quería hacer otra cosa. Entonces, es como que siempre estuve con esa lucha de ser yo quien verdaderamente quería ser, más allá de cualquier cosa. Entonces, es como que mi sentir siempre fue no sentirme entendida, no sentirme apoyada, por mi referente más importante, que era mamá, porque mamá era la que estaba siempre con nosotros, papá siempre estaba trabajando, entonces el papel principal lo cumplía mamá y lo que yo sentía era eso. ¿Y qué pasa? Cuando uno es niño y no se siente entendido, no se siente reconocido, no se siente aceptado, porque vos querés una cosa y la otra persona quiere que vos hagas otra cosa, entonces ahí es donde uno empieza a gestar todo ese dolor. Y eso se fue reflejado a lo largo de toda mi vida con las diferentes cosas que fui eligiendo hacer, como por ejemplo el alto rendimiento, hice triatlón durante 17 años y con eso yo tapé un montón de conflictos internos que yo tenía y el más importante era eso, ¿no? De que no me sentía reconocida por mi referente más importante, que era mamá. O sea, papá también era importante, pero papá como estaba trabajando y demás, o sea, yo estaba siempre con mamá. Entonces ese fue el gran dolor y yo cómo busqué subsanar ese dolor siendo triatleta de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque buscaba salir primera, buscaba subir al podio. ¿Por qué? Porque ¿qué buscaba con eso? Buscaba ser reconocida. Entonces encontré en el alto rendimiento, en el triatlón en este caso, hacer esa supervivencia y encontrar eso que no encontraba con mi referente más importante. Que en realidad eso tampoco me llenaba, porque yo he conseguido muchas cosas, salí primera, salí segunda, subí a podios, todo, pero el dolor seguía estando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me doy cuenta de eso, cuando tomo conciencia de eso, cuando empiezo a hacer un camino de introspección, cuando empiezo a trabajar con el crecimiento personal mío, y ahí es donde me doy cuenta y tomo conciencia de un montón de cosas. ¿Qué pasa? Hay algo que a mí me marcó mucho en mi vida, que fue cuando tuve las 2 hernias de disco a los 22 años, yo me casé, me fui a España, y el desarraigarme de mi familia, el desarraigarme de mi país, fue un golpe muy duro a nivel interno, porque muchas veces uno puede decir, sí, yo me quiero ir a este lugar, no me importa nada, pero después cuando vos estás fuera de tu lugar, fuera de tu tierra, fuera de tu familia, vos ahí tomás conciencia de un montón de cosas, y yo en ese momento de mi vida, pese a que estaba con mi marido, me sentía sola, me sentía no apoyada, me sentía, o sea, como sola en el mundo. Y ahí es donde venía esa herida de la niñez, de esa falta de apoyo que yo sentía con mamá. Entonces, ¿qué pasa?
Ahí donde, cuando me pasa lo de las 2 hernias de disco, vuelvo a la Argentina, me opero. Bueno, eso fue un golpe muy grande en mi vida, porque cuando a mí me pasa eso, los médicos me dicen que no iba a poder volver a correr nunca más. Y yo le dije que no voy a poder volver a correr nunca más. ¿Quién dice eso? Yo voy a volver a correr y voy a correr mejor de lo que... voy a volver en mi mejor momento atlético. ¿Y qué pasa? Yo me propuse nadar, correr y pedalear a los 3 meses. Entonces, posterior a la operación, a los 3 meses, yo estaba nadando, corriendo y pedaleando. Y al año, yo me había propuesto, estaba nuevamente en el alto rendimiento, haciendo pasadas de 1000 en 4:30, que es un ritmo bastante, no es un ritmo muy rápido, pero dentro del buen ritmo está el correr a 4:30 en 1000. Entonces, ¿qué pasa? Los médicos no se podían explicar, ¿no? Esta chica está loca, es de otro planeta. ¿Por qué? Porque yo me había puesto esa meta y me lo propuse, y a los 4 meses de haberme operado yo volví a España, siendo que, o sea, hay muy poco tiempo, y allá me seguí recuperando, seguí trabajando, que yo en ese momento trabajaba de profesora de natación y guardavidas. Entonces yo estaba en la playa y con ese estado, ¿no es cierto?, de que me estaba rehabilitando y de que llevó un proceso muy grande, el tema de la recuperación de los tejidos. Me operaron en la zona media, en la zona lumbar, o sea que es la mitad del cuerpo. Tuve que volver a aprender a caminar, o sea, eso fue un acto de superación total en mí, porque por todo lo que significa el postoperatorio de una operación de columna. Yo tuve que poner mucha mentalidad, y como esa mentalidad yo ya la tenía bastante forjada, porque el que es atleta de alto rendimiento tiene que tener mucha mentalidad, eso fue algo muy crucial en mi vida. Y por eso yo tengo este speech de que a la persona que llega para trabajar en su crecimiento personal, que es a lo que me dedico, yo le digo, vos te tenés que convertir en un atleta, porque el atleta, ¿qué hace? El atleta tiene una meta y dice, lo voy a lograr, lo voy a lograr, lo voy a lograr, y solamente todos los días pensás en eso. Bueno, yo todos los días pensaba, voy a volver a caminar, voy a volver a correr, voy a volver a nadar, voy a volver a pedalear, y voy a volver mejor de lo que estaba antes de operarme. Y todos los días yo pensaba en eso. Y fue un acto de mucha superación, de mucha constancia, de mucha disciplina, de mucha entereza, de acá no me voy a caer, acá siempre voy a ir para arriba. Entonces eso es lo que yo promuevo. Eso fue algo muy... eso fue algo que marcó un antes y un después en mi vida. O sea, nunca pensé que no lo iba a poder hacer. Siempre pensé en que iba a poder hacer eso y mucho más que eso. Entonces, eso es lo que yo obviamente promuevo a todo aquel que llega a la consulta y que llega en un estado en el que desesperación, de que no, de que quiero cambiar, de que, bueno, tenés que convertirte en otra persona. Tenés que convertirte en esa alma de superación total, que nada ni nadie te va a poder parar, y que vas a lograr cualquier cosa que te propongas. Por eso es muy importante que vos puedas apalancarte. Viviste una situación muy difícil en tu vida, te quedaste en la calle porque de un día para el otro remataron tu casa y bueno, y eso hizo que te quedaras en la calle. Bueno, eso tiene que ser, eso te tiene que doler demasiado para que vos puedas salir, te tenés que apalancar de eso para que vos puedas salir de donde estás. Muy importante que vos te apalanques de situaciones difíciles que pudiste salir adelante para decir, no, esto que me está pasando ahora, o sea, si yo vivía otra cosa muchísimo peor a esto, ¿cómo no voy a poder salir de esto? Obvio que voy a salir de esto. Y eso es lo que te tiene que ser el impulso para subir para arriba. Eso fue lo que a mí me pasó. ¿Qué pasa? Yo, siendo triatleta, tapaba tantos conflictos, que el conflicto mayor tenía que ver con que me sentía no reconocida por mamá y papá. Cuando yo entro en el crecimiento personal, lo que me sucede a mí es que yo entré en este camino de introspección por un dolor muy fuerte. Me estuve entrenando durante 18 meses. Poné mucha atención en lo que te voy a decir. Durante 18 meses yo entrenaba 8 horas todos los días.
hace la multiplicación para que vos veas la cantidad de horas que yo dediqué en esos 18 meses, que es un año y medio, 8 horas todos los días para una competencia, un Ironman, que es una distancia la más larga en el triatlón. Yo corría la mitad, yo corría medio Ironman. ¿Y qué fue lo que pasó? Una semana antes me agarró un dolor en el piramidal, que es en la zona del glúteo, donde no podía caminar. Obviamente no pude correr esa carrera con todo el dolor del alma y con lo que eso le significa a un atleta de haber dejado la vida esos 18 meses, porque tenés que entrenar muy duro para correr un Ironman y sobre todo para correrlo en un tiempo en el que vos querés que sea algo prudencial, porque el que lo puede correr cualquiera, que se entrene y a lo mejor le puede meter 15 horas, 16 horas, pero yo no le quería meter 15, 16 horas, yo quería meter 12 horas. 12 horas para alguien que nunca corrió esa distancia y hay que hacer un esfuerzo muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo no la puedo correr, me enojé con la vida, agarré mi moto, me fui a la costa, al mar, porque donde yo vivo hay río, que queda a 700 kilómetros, y cuando estuve un tiempo ahí y regresé, eso me hizo un clic en mi cabeza, porque el viaje te ayuda mucho a encontrar respuestas. Cuando llegué acá dije, no, yo voy a trabajar esto, voy a ver de dónde viene, y ahí fue cuando decidí hacer biodecodificación. Esa terapia yo le encontré mucho sentido porque nosotros somos 100% biología, yo estuve siempre conectada con mi biología, siempre me parecía muy importante aprender a escuchar al cuerpo, nunca me sentí identificada con tomar pastillas para sacarme un dolor, entonces por eso decidí hacer esa terapia. Fui, hice la terapia, le encontré mucho sentido y ahí fue cuando a mí me dije, no, es que yo estuve siempre conectada con esto, le encuentro mucho sentido. Ahí fue cuando empecé a estudiarla y empecé a desarrollarme como terapeuta. Y ahí es donde me di cuenta lo que fue más revelador para mí, que yo me di cuenta que todas mis profesiones tienen que ver con el servicio. Profesor de educación física, guardavida, y es lo que siempre sentí, ayudar a las personas. Siempre, desde muy chiquita, yo siempre me cruzaba, che, ¿qué te pasa? Uy, a ver, ¿cómo puedo ayudarte? A los 12 años recuerdo que llevé un nene a mi casa de 5 años, que estaba todo cagado, lo bañé, lo perfumé, mi mamá me quería matar porque me dice, Anabel, nos va a poner en problemas, ya veo que la madre viene, nos hace juicio. Y yo le decía, mamá, ¿qué no va a hacer juicio si este nene está siempre en la calle? O sea, se nota que está solo. Siempre tenía ese amor por las personas. Veo a alguien en la calle y me genera amor. ¿Eso por qué? Porque mi alma se conecta con su alma. Que eso lo tenemos todos, solo que mucha gente lo tiene apagado. Y eso es algo que a mí siempre me apasionó. Entonces yo me di cuenta y dije, es que esto lo tuve siempre adentro mío. Cuando era entrenadora, cuando era profesora, cuando me desempeñaba, porque me desempeñaba antes, ahora lo hago desde otro lugar, pero eso es algo que lo tengo muy adentro mío, porque me apasiona la docencia, lo hago con mucha dedicación, por eso soy muy pragmática. Lo hice toda mi vida trabajé con el crecimiento personal, pues yo digo, me venía a buscar un atleta y me decía, ay, Anabel, quiero hacer esto, quiero lograr esto, y yo veía siempre más allá de esa persona. Entonces, como veía más allá, le preguntaba, escúchame, ¿vos qué relación tenés con tu mamá? O sea, ¿te pasa algo? ¿Viviste algo complicado? ¿Vos tuviste algún problema tal y cual? Porque siempre veía más allá. Y la persona se quedaba como, che, ¿pero cómo sabes vos esto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo entro en este camino, digo, es que toda mi vida estuve trabajando con esto, porque siempre veía esto yo. Lo que pasa es que lo hacía desde un lugar genuino, desde un lugar, con las herramientas que a mí, desde un lugar creativo, porque siempre buscaba la forma de, a ver cómo le puedo enseñar a esta persona que haga esto para que lo entienda, buscaba la forma más práctica para demostrarle que el camino era que tenía que cambiar la mentalidad, que si pensaba de esta forma no iba a poder lograr el objetivo. Entonces siempre, solo que cuando me metí en esto empecé a incorporar herramientas
a la herramienta de la constelación, la herramienta del trabajo con el subconsciente, la hipnosis, el trance. O sea, empecé a incorporar herramientas y dije, es que esto lo hice toda la vida sin herramientas o con las herramientas que a mí me salían de una manera natural. Pero ahora, teniendo otra herramienta, puedo brindar, o sea, y me di cuenta de eso. Y eso fue decir, no, entré en mi propósito. Este es mi propósito de vida, esto es lo que toda mi vida estuve haciendo, solamente que el camino ahora es este. Es por acá. Y ahí es donde me di cuenta de que lo había hecho toda la vida y que yo lo llamo, que te tenés que convertir en un atleta de alto rendimiento en tu crecimiento personal. Lo llamo así porque toda la vida nos estamos superando. Durante todo tu día a vos te van pasando diferentes cosas. ¿Para qué? Para que te superes. Se te rompe el caño del agua, se te rompe el auto, se te rompe esto, se te rompe lo otro, y vos decís, uy, no te lo puedo creer, qué mala suerte. No, es una super suerte. O sea, lo que te está pasando te pasa para que te superes. Entonces, quería compartirte una parte de mi historia, porque yo me di cuenta que mi conflicto era el reconocimiento. Yo buscaba eso afuera. Entonces eso es lo que a mí me faltó cuando era chiquita, porque cuando era chiquita me sentí que mamá no me reconocía, que mamá no me veía. Y eso es lo que busqué siempre. Y cuando yo trabajé con eso y dije, ese reconocimiento me lo tengo que dar yo. Porque por eso forjé tanta estructura, por eso forjé tanta rigidez que tiene que ver con la herida de la injusticia. Por eso me llegan personas que son súper rígidas, súper estructuradas. ¿Por qué? Porque yo tengo las herramientas para que esa persona pueda salir de ese lugar. ¿Por qué? Porque yo estuve en ese lugar. Porque yo busqué reconocimiento, porque yo busqué validación. Pero ahora, cuando fui adulta y me di cuenta de eso, tomé conciencia de eso, dije, a ver, esto te lo tenés que dar vos hoy. Porque la niña es la que está buscando eso, pero vos ya sos adulta. Por eso es tan importante trabajar con las heridas de la infancia. O sea, muy importante eso, que es algo que yo siempre comparto. ¿Qué es lo que estamos buscando toda la vida? Ser visto, ser reconocido, pero lo que lo está buscando es ese niño. Vos ya sos adulto. Por eso es tan importante trabajar con tu interior. Entonces, si vos sos esa persona en la que muy rígida, muy estructurada, bueno, es muy importante que a lo mejor te sientas identificada con esta parte de esta historia mía, y es muy importante que sepas que tenés que trabajar con tu interior, porque eso es lo que va a cambiar la historia de tu vida, eso es lo que va a transformar tu vida. Por eso escribí la trilogía Transforma tu vida reconociendo y aceptando. Es el ABC del crecimiento personal. ¿Por qué? Porque es una guía. Primero tenés que pasar por una cosa, después tenés que seguir a otra y después tenés que seguir a otra. Y ahí es donde tu vida se transforma. Tenés el paso a paso. Así que me va a encantar mucho encontrarte en mis páginas, porque lo escribí para vos con total amor. Es lo que a mí me hubiese gustado tener cuando yo empecé en este camino. Me hubiese gustado tener esas hojas, tener esos libros que me vayan guiando y voy a decir, cuando uno entra en este proceso no sabes qué hacer, para dónde ir. Bueno, la trilogía te va a acompañar día a día, va a estar con vos porque está hecha para eso, para que te sientas en esa compañía donde yo te acompaño, donde estamos juntos para que vos puedas pasar al siguiente nivel, para que vos puedas transformar tu vida. Y si querés hacer ese camino conmigo, bueno, me vas a contactar. Yo voy a estar encantada, me dedico al crecimiento personal, lo hice toda mi vida y hoy más que nunca me va a encantar acompañarte si así lo decidís. Espero que te haya inspirado mi historia, parte de mi historia. Obviamente hay muchas cosas que me sucedieron, no solamente eso que te conté, y que me hicieron que sea este alma de superación total, y por eso digo que vos te tenés que convertir en eso. Así que bueno, ojalá te haya inspirado mi historia y ojalá entres en este camino de vivir con conciencia, porque cuando vos vivís desde ese lugar, vos co-creás tu realidad y ahí es donde todo se transforma. Nos vemos en las páginas y si querés que te acompañe voy a estar encantada. Chau, chau.